Y así hay tantísimos datos en ese sentido de que hay que estar mirando, ¿no? Entonces, bueno, pues una persona pues que vemos unas ojeras pues grandes, yo lo decía a estos alumnos como unos simples ejemplos que ahora estoy repitiendo con la mayor familiaridad, y vemos unas ojeritas y vemos vestido de un amarillo chillón, automáticamente es que hay en ese sentido no hay que, y estamos, por ejemplo, en plena primavera, ya no hay que hacer muchas preguntas, es directamente digo, oiga, mire usted, no se moleste, usted pasa directamente a una cabina que vamos a empezar a pinchar a ver cómo se encuentra mañana. Hombre, eso no lo puedes hacer porque hay que dejar explayar, lógicamente, ¿no? También, porque es que si no, la persona sin saber nada de esta cultura o de esta medicina, pues se va a asustar como mínimo, ¿no? Entonces, pero en el fondo es así, es así. Entonces, vamos a ver cómo controlar ese hígado y ese estómago un poco, digo, porque para que usted coma mejor y no duela tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya si nos vamos extendiendo en ese sentido sobre pues más síntomas que puede dar ese órgano y los que se producen a lo largo de ese meridiano, desde ojos hasta pie, pues evidentemente si lo decimos sin que esa persona no había dicho ni siquiera media palabra, aparte de enfermo, seguramente va a estar asustado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si no conoce nada, dirá, bueno, pues, ¿dónde me he metido yo, no? Pero, bueno, por lo menos si ve este canal, pues ya no, por lo menos, igual estará igual de enfermo, pero por lo menos no estará tan sumamente asustado, ¿no? En ese sentido. Y es lo que le decía, entonces, como casos así, pues había, bueno, ahí te los puedes encontrar, pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahora hace poco, en Sevilla ha habido pues, un campeonato de estos, de los chicos, ¿no? De estos fieras golfistas, pequeños de toda Europa, o sabe Dios, bueno, había gente muy rara, pues debía de venir desde todo el mundo, ¿no? Y es curioso que, como tal alcahuete, que yo me considero, pues fui a ver un día esas historias, porque la verdad es que ver tanta juventud y que se doblan como, y encima juegan bien, pues yendo a verlos un poco, por la tarde, pues bueno, pues a la noche, o al atardecer, pues fuimos a tomar unas tapas y bueno, pues nos juntamos una serie de personas, en concreto contigo, Ernesto, como tal gerifalte, pues gerifalte de la Federación esta de los golfistas, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, yo estaba callado porque yo no conocía a nadie, entonces, pero que era curioso que estabas todo el rato, pues echándote, llevabas 2 botes, parecías, yo qué sé, pues boticario, ¿no? Me llamó mucho la atención. 2 botes, entonces te retirabas un poquito y venga a echarte un colirio en el ojo. Te retiras a los pocos minutos, venga a echarte otro rollo por el chisme de la nariz, ¿no? Por el agujero de la nariz. Bebiendo tu cervecita, digo, y es que eso me llama la atención. Qué casualidad, yo decía, digo, fíjate, claro, entonces estamos ahora comenzando toda esta primavera, entonces evidentemente, por tu constitución, pues una persona francamente generosa en todos los sentidos, pues buen comedor, generoso, agradecido, pues buen bebedor y evidentemente también pues traes todos tus síntomas por ese hígado y esa vesícula que precisamente al estar un poco alborotada pues llegó ese principio de la primavera y tenías que estar con tanto bote echándote constantemente y eso es curioso, ¿no? Hasta que, bueno, incluso ya pues cuando fuimos cogiendo confianza un poco o más que confianza, pues ya cruzamos 3 palabras, pues enseguida me estuviste comentando que pues habías tenido un problema con un tendón en un codo de eso, de golfista, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que preguntarse en ese sentido muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, ¿por qué duele un tendón? En el codo, pues es grande, bueno, yo lo tengo más o menos pequeño, ¿no? Pero pues hay hueso, hay tendón, hay músculo, y evidentemente son dolores que son muy distintos, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿por qué duele? Hay que preguntarse. Esto, pues para todos ustedes, ¿no? Hay que preguntarse, hay que preguntarse como nos preguntamos nosotros, ¿no? En primer lugar, ¿por qué duele un tendón? En segundo lugar, ¿por qué tendones hay por todo el cuerpo? Entonces, ¿por qué duele un tendón en un codo y no duele pues, un tendón de la rodilla, en tu caso concreto? ¿Por qué empezó doliendo, qué casualidad, un tendón en un codo y luego pasó ese dolor a
exactamente al mismo tendón o la misma zona en el codo contrario. Entonces, bueno, después de pasar un tiempo, entonces tú dirás, bueno, es que este dolor ya estaba aquí, pues digamos, afincado, alquilado en este codo, se aburrió de este barrio y se fue al otro barrio, ¿no? Entonces, es una respuesta que es bastante aceptable, digamos así, ¿no? Bueno, entonces, y la siguiente pregunta es ¿por qué ese dolor te empezó precisamente al finalizar una estación y se puso a tope en la siguiente? Entonces, si estamos hablando sobre tendones o músculos, pues fundamentalmente tendones, pues claro, a mí no me extraña que estuvieses un año entero, y digo sí, un año entero, y si miento, pues vienes aquí y me desmientes de la forma que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que estar un año entero con ese dolor de codo, siendo tratado por como un enfermo reumatológico, haciéndote, pues bueno, lo que te hiciesen, pero vamos, durante un año, pues aún te habrán hecho más de 4 cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es bueno, para nosotros, hablando sinceramente, creo que es una auténtica barbaridad, que con un codo, pues tengas que estar todo ese tiempo, con esos dolores erráticos de un codo, ahora sí, ahora no, intermitentemente, ¿no? Como el coche. Sí, no, un año entero, incluso, pues luego, pues medio amenazado, digamos así, porque allí, como muchas personas, pues tener que estar amenazado, sino que vayas siendo o quieras ser derivado hacia una posible cirugía, ¿no? Eso ya me parece la segunda barbaridad, ¿no? Entonces, más que de este hueso, es de esa articulación. Y dentro de esa articulación son por esos tendones lo que tienes fastidiado, tendones o esos ligamentos también, ¿no? Que vienen a ser o están gobernados por la misma estructura y por el mismo órgano y acrecentado más por la estación determinada por la que tú estabas sufriendo, ¿no? Desde luego, ya parece ser que te estoy liando, ¿no? Porque entre ligamentos que si articulaciones, que si tendones, que si ahora, que si órganos, que si... Mira, en ese sentido, nosotros llamamos a este dolor que tú tenías, a este codo, a este pesado, este dolor que estaba alquilado en tu codo durante un año, llamamos dolores por viento. Entonces, ya sabemos quién afecta más o a qué órgano afecta más el viento. Evidentemente es al hígado. Entonces, con esa constitución que tú tienes, ya sabes, nosotros llamamos negativo mayor, un buen comedor, un hígado muy grande, un bazo pues también grandecito, pues en ese sentido, pues cuando uno está muy alterado, o digamos que está en exceso, como era tu hígado, pues bazo está sufriendo, digamos, de esa debilidad o de esa humedad, nosotros llamamos así, ¿no? De tal manera que cada día estás un poquito más gordito, un poquito más hinchado. Entonces, lo que te conviene en ese sentido, por supuesto, y me dirás tú, pues vaya, y este ya está haciendo el milagro de San Ponciano, ¿no? Ese que con agua y tierra hacía barro, ¿no? Entonces, primeramente, pues tienes que adelgazar para tu propia salud. No te estoy hablando sobre estética, ni muchísimo menos, pero ese hígado es lo que tienes que estar tratando de una forma, digamos, un poquito especial con muchísimo cariño, ¿no? Dejando, bueno, pues un poco equilibrando ese bazo y ese hígado, para que no sufra tanto corazón como tú bien sabes, ¿no? Entonces, estos dolores por viento, que afectan de una manera especial a este hígado por tu constitución y por tus circunstancias también, pues tienen esta característica, es que en el caso de que tú mueves ese codo, parece ser que duele muchísimo más, ¿no? El dolor a veces es fuerte, otras veces es más débil, Otras veces, pues es como si da la sensación de que paralizase toda la articulación, ¿no? Como si el brazo pues te quedase completamente bloqueado, el brazo o en este caso pues la articulación que sea, ¿no? En el miembro que sea. Tenía una característica, es como si ese tendón estuviese muy tenso, como si tirase mucho de la articulación, ¿no? Es como si te fuese a descoyuntar la articulación, en este caso el codo, ¿no? Por un lado
te fuesen el cúbito radio por un lado y por otro lado, pues ese húmero parece ser que iban a salir cada uno por su sitio, ¿no? En ese sentido, como si tirasen demasiado. Y a veces también ese dolor no es fijo, o no estaba fijo, sino que es errático. Pero errático ¿de dónde? Errático no va por el brazo por donde quiere, sino es errático a través del meridiano. En este caso era meridiano de intestino grueso y de triple recalentador. Entonces, mientras no tengamos en ese sentido estos conceptos, tú desde luego te puedes pegar 1 año y hasta 2 años en ese sentido. Entonces, nosotros siempre decimos que el control de estos dolores por viento, pues fácilmente atribuibles precisamente a esa, digamos, a esa deficiencia o ese trastorno funcional en hígado y vesícula biliar, bueno, y más cosas, ¿no?, porque tampoco vienen al cuento. Entonces, en ese sentido, era por lo que, a pesar de que tú en ese sentido, pues ya tenías, parece ser, tu codo bien, estabas todo el día con esas sensaciones de alergia, echándote botecitos por la nariz, o con esos colirios que llevabas los ojos como tomates brillantes y con un picozor o un picor y un escozor, pues tan sumamente, bueno, que tú lo estabas sufriendo y yo lo estaba viendo, ¿no? Entonces, eso por supuesto, bueno, tú quizás no hayas visto ningún programa de estos, pero siempre hemos dicho, y lo seguimos repitiendo, que los ojos, digamos, es la ventana del hígado. ¿Qué significa eso? Que es, digamos, el sentido exterior, por lo que ya nos informa de, digamos, una forma un poco sencilla, de cómo va a andar ese hígado. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros, cuando estamos ya más agotados físicamente, o incluso con muchísimas preocupaciones, por ejemplo, pues al cabo del día, pues siempre tenemos la sensación de como que nos quieren picar los ojos, o con un escozor de tal manera que, sin saber por qué, nos empezamos a dar pequeños masajes en el globo ocular, ¿no?, en el ojo. Entonces, cuando el hígado está ya a tope, digamos así, por supuesto que va a venir ese sentido, ese picor y ese escozor, ¿no? Bueno, entonces, como este mismo dolor, digamos así, de un codo o cualquier otra articulación, esto, si se produce, como estamos hablando al principio de este programa, en otra estación, en invierno o en otoño, eso ya no tiene absolutamente nada que ver. Quiero decir que nada que ver en cuanto al tratamiento, porque evidentemente en plena otoño nosotros hacemos un tratamiento para tonificar, digamos, hígado, seguramente eso va a ser un fracaso, porque es que la tecla no está bien tocada y por tanto va a salir otra melodía que por supuesto a tu síntoma o a tu enfermedad, por supuesto que no le va a hacer ninguna gracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un cómputo que no solamente hay que mirar por la ventana, hay que mirar al paciente de arriba abajo, sino que hay que tener muchísimos más datos, pero que metidos dentro de la cabeza y ponerlos, pues, al servicio de eso, de intentar que venga una sensación de que con una mirada y sabiendo un montón de pequeñas, digamos, cosas, pues te venga esa sensación de cómo puedes ayudar directamente o cómo puedes controlar la energía, digamos, la energía primeramente para que luego vaya mejor esa sangre y esa función de ese cuerpo al unísono, pues cumpla ni más ni menos que con su propia función. Bueno, yo espero que nos hayamos enterado un poquito sobre estas respuestas que hemos dado a esta carta de hoy, y ya solamente me queda, pues eso, darle las gracias y despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues. Pues hala. Hasta luego.